Hola chicos, hoy empezaremos con trigonometría, ¿sí? Bien, voy a partir de un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque uno de sus ángulos mide 90 grados, ¿sí? Bien, este mide 90 grados, ¿sí? Bien, el lado que está enfrente de ese ángulo que mide 90 grados es el lado mayor de este triángulo, ¿sí? Que se lo vamos a llamar, perdón, hipotenusa, ¿sí? Y los otros dos lados que forman ese ángulo de 90 grados lo vamos a llamar catetos. Catetos, este lo voy a llamar cateto 1 para diferenciarlo, ¿no? Y este cateto 2. Bien, cosas que tienen que saber a la hora de resolver ejercicios en trigonometría, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, sea rectángulo o no, tiene que medir 180 grados, ¿sí? La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, ¿sí? Si tenemos un triángulo cualquiera, este lo voy a llamar alfa, este lo voy a llamar beta y esto es epsilon, voy a tener que alfa más beta más epsilon mide 180 grados, ¿sí? Bien, en este caso, como estoy en un triángulo rectángulo, la suma de este ángulo y este ángulo tiene que medir 90. ¿Por qué? Porque 90 más 90 de estos dos más este 90 me da 180. Bien, acá vamos a ver las distintas razones trigonométricas, ¿sí? Vamos a tener la primera razón trigonométrica, seno. O sea, las funciones trigonométricas van a ser seno, coseno y tangente. Bien, vamos a ver la primera razón trigonométrica, seno de cualquier ángulo, por ejemplo, alfa. Cuando escribimos seno lo vamos a denotar, abreviar sen. En la calculadora lo van a ver como sin, ¿sí? Lo voy a poner entre paréntesis. Al coseno como cos y la tangente lo podemos llamar tang, así como ustedes quieran, ¿sí? Tangente. Bien, el coseno de un ángulo va a ser igual al cateto, ¿sí? Opuesto sobre hipotenusa. Ahí les voy a explicar bien en el triángulo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo este triángulo rectángulo, ¿sí? Ahora estamos trabajando con triángulos rectángulos, si no, esto no se cumple, chicos. Decimos que este triángulo es rectángulo porque uno de esos ángulos mide 90 grados y supongamos que este ángulo lo voy a llamar alfa, ¿sí? Este vendría a ser mi hipotenusa, este sería mi cateto 1 y cateto 2, ¿sí? Bien, dice que el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Yo me paro acá. Ah, perdón. Lo voy a llamar A, B y C acá. En letras así para que sea más fácil. Yo me voy a parar acá, ¿no? ¿Cuál es mi cateto opuesto? Y el que está enfrente. Entonces sería A. ¿Sí? Sobre hipotenusa. ¿Y cuánto vale hipotenusa? B. Entonces tengo que el seno de alfa es igual a A sobre B. Siendo que esto es A, B y C, ¿sí? Puede variar las letras. Bien, ahora vamos con el coseno de alfa. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Partimos del mismo triángulo y rectángulo, ¿sí? Voy a llamar de vuelta alfa a este ángulo para que vean bien. Este lo voy a llamar A, C y B, la diferencia entre el seno y el coseno. ¿Qué pasa? Yo me paro acá porque me dice alfa, me dice cateto adyacente, y el cateto adyacente es el lado que está pegadito al triángulo que perdón, al ángulo que yo eh, estoy necesitando, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Este también es un lado que está pegado
al ángulo. Pero ¿qué pasa? Esto es la hipotenusa y acá me está diciendo cateto adyacente. Entonces me quedo que es C sobre hipotenusa que es B. Entonces tengo que el coseno de alfa es igual a C sobre B. Y ahora voy a llamar la tangente de alfa. Ustedes tienen que saber que la tangente, ¿sí?, es el seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Y qué pasa? El seno de alfa era cateto opuesto sobre hipotenusa dividido coseno. Coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué pasa? Cuando es una división se simplifica derecho, entonces me queda cateto opuesto por 1 cateto opuesto sobre 1 por cateto adyacente, cateto adyacente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien. Entonces yo me paro acá. Digo, bueno, la tangente de alfa es igual a cateto opuesto es A. Cateto adyacente es C. Entonces tengo que la tangente de alfa es A sobre C. ¿Sí? Vuelvo a remarcárselo bien de vuelta porque es como mucha información de golpe. Tenemos, lo voy a hacer bien grande para que sea, el triángulo rectángulo, ¿sí? Fíjense que este ángulo mide 90 grados. Esta es la hipotenusa, que acá lo había llamado B, este lo voy a llamar A, este lo voy a llamar C. ¿Sí? Este es mi alfa. Bien. Ahora les voy a pedir, acá les voy a hacer el machete. El seno de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de ese ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente de alfa tienen que ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien. Me paro acá y digo, a ver, el seno de alfa, vuelvo a decir, es cateto opuesto. Entonces me paro acá, ¿cuál es mi cateto opuesto? A. Sobre hipotenusa, B. Ya está. El coseno de alfa es el cateto adyacente, ese que está pegado, o sea, C sobre hipotenusa, B. Bien. La tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que habíamos dicho que era A, sobre cateto adyacente C. Fíjense que tanto el seno como el coseno necesito la hipotenusa, pero la tangente no, necesito los dos catetos nada más, ¿sí? Bien, además tienen que saber que en un triángulo rectángulo puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice? Yo tengo el triángulo rectángulo, ¿sí? Sí o sí para el triángulo rectángulo, ¿sí? Este es 90 grados, esto lo llamará BC. Ustedes pueden cambiar el orden de la letra, ¿sí? No hay ningún problema. Acuérdense que el lado que está enfrente del 90 grados, del ángulo de 90 grados, se llama hipotenusa y los otros dos catetos, ¿sí? Bien, acá lo llamé distinto a propósito para que vean que es lo mismo. O sea, me va a cambiar el lugar de las letras, pero para que se acostumbren a que no siempre va a ser ABC, puede ser ABC, así. Bien, es la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Sí? Esto es el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. ¿Sí? Bien, acá pueden encontrar A, B y C, ¿sí? Si tienen alguna incógnita. ¿Sí? Entonces, si yo quiero encontrar el valor de A, va a ser B cuadrado más C cuadrado y este cuadrado pasa como raíz. Bien, si yo se lo voy despejando para que ya lo tengan, ¿sí? Si no, ustedes lo pueden deducir. Esta no se la tienen que saber, ¿sí? Con que sepan esta, ya pueden sacar el resto, ¿sí? Bien, y ya que estoy, les voy a despejar B. B va a ser igual a C cuadrado menos A cuadrado, raíz cuadrada, ¿sí? Y les voy a despejar, ya que estoy, C, que es igual a B cuadrado menos A cuadrado y la raíz cuadrada, ¿sí? Bien. En estas razones trigonométricas yo puedo calcular A, B, C o el ángulo, ¿sí? O sea, puedo calcular cualquiera de estos lados
y además puedo calcular los ángulos, ¿sí? Y el teorema de Pitágoras solamente puedo encontrar los valores de los lados, ¿sí? Bien, yo voy a hacerles un ejemplo, ¿sí? Para que vean. Siempre, acá van a tener que usar sí o sí la calculadora. Si no, calculadora científica. Si no tienen calculadora científica, pueden descargarse una aplicación, la calculadora científica en el celular, ¿sí? Lo que sí tengan que tener cuidado es que estén bien configurados, que estén en grado, ¿sí? Que es Shift Mode y la opción 3 que dice DEC, ¿sí? Puede ir cambiando el número dependiendo de qué calculadora tengan y lo ponen, o sea, eligen 3 y ya está. Bien, supongamos que tenemos el siguiente ejercicio, ¿sí? Tenemos el siguiente triángulo rectángulo, ¿sí? Este mide 90 grados, ¿sí? Bien, la hipotenusa voy a decir que vale 10 centímetros, ¿sí? Y que uno de sus catetos mide 6 centímetros. Este lo voy a llamar alfa y este lo voy a llamar beta. Les voy a pedir que calculen todos los lados y además los ángulos. Bien, esto es lo que tengo que calcular. Fíjense, tengo dos lados y una incógnita, que este lo voy a llamar X. Si yo quiero encontrar solamente un lado, que me falta, como tengo dos lados y una incógnita, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, acuérdense que era, si yo tengo este triángulo al cuadrado, es A, B y C, la fórmula es A cuadrada, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Bien, la hipotenusa es 10 centímetros, es 10 centímetros todo al cuadrado, ¿sí? Acá sí los voy a hinchar para que pongan las unidades. B sería X al cuadrado más C, que sería 6 centímetros al cuadrado. Fíjense que acá entre el número y la unidad hay una multiplicación, se distribuyen las potencias. Entonces me queda 10 al cuadrado es igual a, por centímetro al cuadrado, no, porque el centímetro tiene 1. Y cuando es potencia de potencia se multiplican 1 por 2, 2. X cuadrado más 6 al cuadrado por centímetro al cuadrado. Bien, 10 al cuadrado me da 100 centímetros al cuadrado. Es igual a X cuadrado más 6 a la 2 me da 36 centímetros al cuadrado. ¿Qué pasa? Esto es un número. Tengo que despejar X. Entonces, este número que está sumando pasa restando. Me queda 100 centímetros al cuadrado menos 36 centímetros al cuadrado es igual al X cuadrado. Acá, como tienen las mismas unidades, puedo directamente restar, ¿sí? Hago 100 menos 36, que me da 64 centímetros al cuadrado es igual a X cuadrado. ¿Qué pasa? La X no está sola, tengo esta potencia. Esta potencia pasa como raíz cuadrada de 64 centímetros al cuadrado. Fíjense acá, acá hay una multiplicación, entonces la raíz es distributiva. Raíz de 64 por raíz de centímetro al cuadrado es igual a X. Fíjense que este con este se me va, la potencia con el índice, ¿no? Porque el índice es 2. Y acá me queda la raíz cuadrada de 64 y me da 8 centímetros es igual a X. Entonces tengo que esto vale 8 centímetros. Fíjense que tiene coherencia. ¿Por qué? Porque la hipotenusa es el lado más grande y se sigue cumpliendo acá. Bien. Ya tenemos todos los lados. Ahora tengo que calcular el alfa y el beta, ¿sí? Acá voy a tener que usar las razones trigonométricas. Se lo voy a escribir en este costadito para que se acuerden las razones. El seno de cualquier ángulo, yo pongo alfa, no es necesario acá, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del mismo ángulo es igual a cateto adyacente, ¿sí?, sobre hipotenusa. Y la tangente de ese ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, yo quiero calcular alfa, ¿sí? Otra cosita. Ustedes traten de no usar datos que ya encontraron, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes aplicaron mal el teorema de Pitágoras y ahora voy a usar este valor, voy a arrastrar
Y si llega a estar mal calculado acá, van a tener todo mal el ejercicio, ¿sí? Traten de usar estos dos que están en lapicera y no en fibra, ¿sí? Por eso, por si llega a estar mal esto, al menos tienen la mitad del ejercicio bien hecho y no lo tiene todo mal, ¿sí? Bien, entonces, yo se lo voy a volver a escribir acá el triángulo sin el valor que yo le encontré. Este es beta, este es alfa, este es 10 centímetros y este es 6 centímetros. Fíjense, me voy a parar en alfa. Y acá tengo que pensar, ¿me sirve calcular el seno de alfa? Fíjense, el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Pero qué pasa? Tengo dos incógnitas. Tengo incógnita del alfa y tengo incógnita del cateto. Entonces no me sirve el seno en este caso, ¿sí? Entonces, la tangente tampoco, porque la tangente también necesito saber el cateto opuesto y no lo tengo, ¿sí? En realidad sí lo tengo, pero acuérdense que no lo vamos a usar porque lo encontré yo. Si yo llego a hacer algo mal, tengo todo el ejercicio mal. Bien, entonces me queda por descarte el coseno de alfa. El coseno de alfa va a ser igual al cateto opuesto, cateto adyacente, que sería 6 centímetros, sobre hipotenusa, que serían 10 centímetros. Fíjense, estas unidades se simplifican porque en la división, en una fracción se simplifica de arriba y abajo. Y acá lo puedo simplificar. Al 6 lo divido por 2 me da 3 y al 10 lo divido por 2 me da 5. Entonces tengo que el coseno de alfa es igual a 3 sobre 5. Bien, ahora ustedes me preguntan cómo calculo el alfa. Ustedes saben que cuando tengo una incógnita, una ecuación, siempre que me cambio de miembro, ¿sí? O sea, paso la igualdad, me cambia de signo, ¿sí? Pasa la operación contraria. La operación contraria de coseno es arco coseno de 3 sobre 5. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Fíjense. Voy a poner shift cos, que es coseno, ¿sí? Como tiene -1 es porque es la inversa, ¿sí? Por eso es shift coseno de 3 sobre 5. Igual, ¿y qué pasa? Yo estoy calculando ángulos, entonces me tiene que dar en grados, minutos, segundos. Entonces voy a apretar esta opción. Fíjense si se ve bien acá. Esta opción que es, fíjense, tiene puntito de grados, minutos y segundos. Aprieto ahí y ya me da todo en grados y minutos y segundos. Entonces, tengo que alfa es igual a 53 grados, 7 minutos y 48,37 segundos. Y ahí ya calculé alfa. ¿Sí? Bien, necesito calcular beta. Está bien, ustedes me van a decir la suma de los ángulos interiores tiene que valer 180. Entonces ya tengo este que es 90. Tengo el alfa, puedo usar eso, beta. Pero ¿qué pasa? El alfa lo encontré yo. Y como yo les dije, los datos que yo encuentro no los tengo que usar por ese miedo a que si lo hago mal, está todo mal el ejercicio, ¿sí? Obviamente que si ustedes lo usan y lo resolvieron bien, está bien, ¿sí? Es más que nada por seguridad de ustedes. Entonces tengo beta. Y acá pienso a ver qué función trigonométrica tengo que usar. ¿Qué razón, perdón? Fíjense, la tangente no puedo usar porque solamente tengo un dato que es un cateto, ¿sí? El otro cateto me falta y tengo la hipotenusa y la tangente no tiene en cuenta la hipotenusa. Tengo que ver ahora con cuál me quedo, con el seno o con el coseno. Fíjense, yo me paro acá en beta. El 6 es cateto opuesto, entonces ya me quedo con el seno. Seno de beta es igual a cateto opuesto, que es 6 centímetros, sobre hipotenusa 10 centímetros. Y ustedes dijeron, es lo mismo. Sí, pero a la hora después de resolver no va a dar los mismos valores, ¿sí? Aparte estoy trabajando con distintos ángulos, ¿sí? Entonces me queda, lo simplifico todo, entonces tengo que seno de beta es igual a 3 sobre 5. Y acá también tengo beta de este lado, necesito despejar seno, pasa como arco seno 3 sobre 5, beta es igual a. Como es arcoseno, es shift sin, que es seno, 3 sobre 5 me da esto. ¿Qué pasa? Yo estoy trabajando con ángulos. Entonces aprieto esa opción y tengo que es 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos. Y ahí ya calculé todos los ángulos que tenía como incógnita y todos los lados. Bien. Habíamos dicho que la suma de los ángulos interiores tiene que ser 180. Y yo, para saber si está bien hecho, lo que voy a hacer es 90 grados, que es el ángulo
recto más, voy a usar 53 grados, 7 minutos. Fíjense que por más que yo apriete el mismo me pone todo en grado, pero ya la calculadora sabe que el primero es el grado, que el segundo es el minuto y que el tercero es el segundo. Más beta, que es 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos. Fíjense que me va a dar... Ay, apreté algo mal. Me faltó. Ay, perdón, vuelvo de vuelta. 90 grados más, no sé qué toqué, 53 grados, 7 minutos, 48,37 segundos, más 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos. Fíjense que me da 180. A ustedes, si se usaron aproximado, ¿no? En vez de poner 48,37, pusieron 48. Y en vez de poner 11,63, pusieron 11, les va a dar un aproximado, ¿sí? 179 grados, ¿sí? Si está cerca no pasa nada, ¿sí? Pero ahí ven que da. Eso es una verificación para nosotros, ¿sí? Ahí el ejercicio está bien hecho. Bien, ahora, ¿qué pasa si tengo que calcular lo siguiente, ¿no? Supongamos que tenemos el siguiente triángulo rectángulo, ¿sí? Y tenemos esto. Un ángulo es 90 grados, ¿sí? Este mide 30 grados. Este mide 2 raíz de 3 centímetros. Bien. Necesito calcular x, y este lo voy a llamar beta. Bien. Acá Pitágoras no puedo usar. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas. Y tengo que tener una incógnita. Entonces ahí directamente me tengo que ir con las razones trigonométricas, ¿sí? Seno, acuérdense de alfa, es igual a cateto opuesto. Esto siempre se los pongo para que se lo acuerden, se lo vayan aprendiendo. Van a ver que después se van a terminar acordando. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien. Me voy a parar acá. Digo, bueno, tengo el coseno de 30 no lo puedo usar. ¿Por qué? Porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tengo dos incógnitas, no puedo. Entonces voy a usar el seno de 30, que es igual al seno de 30, es igual a cateto opuesto, 2 raíz de 3 centímetros, sobre hipotenusa y. Fíjense que y está dividiendo, pasa multiplicando. Voy a calcular esto en la calculadora. Fíjense que acá no tengo que despejar seno. Seno de 30 grados me da un medio. Entonces tengo i por un medio es igual a 2 raíz de 3 centímetros. Fíjense que este un medio está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces tengo 2 raíz de 3 dividido un medio centímetro. Hago 2 por 2, 4 raíz de 3 centímetros es igual a i. Ya encontré el valor de y. Me falta encontrar el valor de x. Bien. Y tratemos de no usar la x, el valor de y que yo encontré, ¿sí? Fíjense que si yo me paro acá, tengo estos dos, tengo los dos catetos y tengo una sola incógnita porque ya tengo el dato del ángulo. Entonces voy a usar el coseno de 30 grados es igual a, la tangente, porque no tengo que usar la hipotenusa porque ya la encontré y la encontré yo, por las dudas está mal. La tangente de 30 es cateto opuesto, 2 raíz de 3 centímetros, sobre cateto adyacente, que es x. Esta x pasa multiplicando, y ahí calculo cuánto es la tangente de 30. Tangente de 30 me da raíz de 3 sobre 3. Quizás en la calculadora ustedes no se lo escriba así, se los pongan decimal y lo ponen decimal, no hay ningún problema. Este número que está multiplicando pasa dividiendo, entonces tengo 2 raíz de 3, dividido raíz de 3 sobre 3 centímetros. Fíjense, este con este se va y me queda que es 2 por 3, 6 centímetros. Bien, ya encontré el x y el y, pero me falta calcular el beta, ¿sí? Bien, sabemos que la suma de los ángulos
interiores de un triángulo, ¿a qué es igual? Es igual a 180 grados. Entonces tengo 90 grados más 30 grados más beta es igual a 180 grados. Fíjense que acá 90 más 30 me da 120 grados, ¿sí? Más beta es igual a 180 grados y tengo que este está sumando, pasa restando. Tengo 180 menos 120, me da que beta es igual a 60 grados. Y ahí ya encontré todo. Encontré los lados que tenían como incógnita y el ángulo.